Pues muchísimas gracias, Miquel. Has dicho que te escandaliza el plebiscito cotidiano. La bolsa vota todos los días y debiera escandalizarnos mucho más. No te preocupes porque la gente pudiera, con el desarrollo tecnológico, ¿no?, votar con más frecuencia, porque, insisto, la bolsa, los mercados lo hacen todos los días y hasta hacen que los países tengan que cambiar su constitución por la presión de esos mercados. Muchísimas gracias a los federalistas de izquierdas por esta invitación y a ustedes. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, y parece que algo de eso nos ocupa. Aquí se preguntaba Ortega en las meditaciones del Quijote: Dios mío, ¿qué es España? Y lo que está claro, y por eso os agradezco la invitación, es que España no es un país lleno de guardias civiles con bigotes antiguos entrando en el Parlamento gritando "se sienten coño". España no es de lelos embelesados mirando recortado en el horizonte el toro de Osborne, y España tampoco son alcaldes corruptos jaleados a la salida de los juzgados por ciudadanos clientelizados. España es otra cosa, y entendemos que a veces para algunos intereses hay que hacer una caricatura de lo que significa España para justificar también los puntos de vista propios, pero España es mucho más complejo y hay mucha gente que lleva mucho tiempo dando la cara por la condición plural de este país, y es muy injusto cuando hay sectores que, en nombre, insisto, de su nicho electoral, olvidan esa España rica y plural que lleva dando mucho tiempo la cara. Quiero empezar por el final, porque el papel creo que lo resiste todo, ¿no? Yo creo que afirmaciones ya casi las hemos agotado, y eso lleva a una realidad, y es que la política toda, incluso la nueva, genera bastante desafección hacia la ciudadanía, y tiene que ver con que la única solución no pasa por inventar nuevos políticos, sino por inventar una nueva política que pase por dejar de delegarla. Creo que en tanto en cuanto no olvidemos la delegación de la política, no vamos a encontrar solución a ninguno de los problemas que nos afectan. Como he dicho que quería empezar por el final, quiero señalar primero cuáles son las conclusiones que creo que habría que sacar de esta reflexión sobre el federalismo. En primer lugar, que en la discusión actual hay que potenciar la vertiente democratizadora y hay que desechar la vertiente identitaria. La vertiente identitaria que en Cataluña quiere reinventar sucesos históricos desde una necesidad de construir ya, en 1714, por ejemplo, un enfrentamiento claro entre dos entidades políticas que me temo que en ese momento ni siquiera existían, pero que sitúan en el pasado la necesidad de un odio presente. Y al mismo tiempo también tenemos que terminar con ese identitarismo españolista, que se olvida que la primera vez que existió España como una nación existencial fue con motivo de la guerra de la independencia, y que por tanto intentar encontrar igualmente en el pasado fundamentos muy profundos y muy sólidos para justificar también las razones de algún odio son embelecos, cuentos, milongas. En segundo lugar, creo que no debemos ser rehenes de ningún deseo, pero tampoco debemos ser rehenes de ninguna amenaza. Torpe favor hacen a la reconstrucción de nuestro país aquellos que dicen: vas a ser español porque si no te vas a hundir en la miseria, vas a ser español a la fuerza porque si no Europa te va a poner de rodillas. Hay gente que querría ver a los catalanes como este arzobispo de Granada, tumbado por los suelos de manera poco ejemplarizante. Pero me temo que ese tipo de comportamiento solamente sirve para aquellos que están buscando algún tipo de justificación personal, pero no ayudaría en absoluto a solventar nuestros problemas. En tercer lugar, creemos que hay que hacer del derecho a decidir el momento de decidirlo todo. Creemos que hay una oportunidad histórica que, empujando con este reto que la ciudadanía catalana ha puesto encima de la mesa, reconvertirlo desde ese derecho a decidir en términos territoriales al derecho a decidir todo en nuestro país. En cuarto lugar, que no olvidemos que mientras que estamos discutiendo de nuevo de cuestiones nacionales, Convergencia y Unió sigue gobernando en Cataluña y el Partido Popular sigue gobernando en España, haciendo los dos políticas muy parecidas. En quinto lugar, el derecho a decidir, la soberanía del pueblo, lo que señala es el agotamiento del régimen del 78,
del consenso social que construimos en torno a la Constitución del 78, de la segunda restauración borbónica, de como queramos definirlo. Y que este derecho a decidir, que señala la crítica o la crisis del régimen del 78, se ve apuntalado por una crisis política, de un alejamiento radical de la ciudadanía respecto de las instituciones políticas y sus representantes, y también de una crisis económica, que, insisto, estas tres crisis conjuntas solamente las solventamos terminando con la delegación política. Sexto y último, el federalismo tiene que ser, para que sea eficaz, tiene que ser sincero y creíble, y por tanto no puede ser a posteriori. Yo creo que lo que pasa en Cataluña debemos usarlo como una ventana de oportunidad. Y la pregunta importante es, ¿podemos realmente usar lo que está pasando ahora mismo en Cataluña para, desde una perspectiva federal, solventar nuestros problemas? Y eso es lo que quería compartir con ustedes en los 10 minutos que me quedan. En primer lugar, quiero decirles que en la arena política ya es prácticamente imposible discutir nada. Por un lado, porque los intereses de partido nos pesan demasiado, que hace que primen por encima de la verdad. Sobre todo en estos temas donde decir una cosa en un sitio te quita votos en otra. Y por tanto los intereses de partido dificultan profundamente una discusión de estas características. En segundo lugar, el adversario se convierte en alguien a ejecutar con las herramientas de que uno disponga. El debate, al tener lugar a menudo en los medios de comunicación, prima, como decía Alberto, la lógica de la espectacularidad por encima de la inteligencia, que siempre es más pausada y más deliberativa. Y en tercer lugar, porque los partidos suelen tener, al menos en lo organizativo y en el cuerpo electoral, más pasado que futuro, lo cual dificulta profundamente irrumpir con nuevas ideas, porque las nuevas ideas están todas por construir y no sabes qué apoyo vas a tener. En cambio, la idea es que corres más riesgos que potencialidades, y por tanto los partidos políticos son un tipo de instituciones con profundas dificultades para experimentar nuevas realidades políticas. La verdad es que no vengo aquí a hablar como Podemos, nos están gritando, danos el programa, acabamos de elegir la dirección. Acabamos de poner en marcha ahora los procesos de elección de las direcciones regionales y autonómicas, y acabamos de poner en marcha el programa de Podemos. Así que quien tenga prisa, tenemos que pedir calma, porque no estamos dispuestos a hacer las promesas que antaño hicieron el Partido Socialista o el Partido Popular, ni hacer ese populismo que a nosotros nos achacan, representarlo a la forma de Rajoy, haciéndose una foto un par de meses antes de las elecciones delante de una oficina del INE diciendo: cuando yo gobierne sí que se va a acabar el paro. En fin, tenemos claras las líneas generales, las tenemos claras, ¿no? Pero eso no implica, fíjense ustedes, que estén concretadas. Por tanto, vengo aquí más en mi condición de profesor y en mi condición también de un ciudadano enfadado. La semana pasada presentamos en la Universidad del Bar un libro de una profesora norteamericana, La Nación Singular, de Luisa Elena Delgado. En el debate nos preguntábamos: ¿y si el problema en nuestro país es que España exista, pero que no existan los españoles? La frase no es solamente una ocurrencia, ni una frase afortunada para intentar empatar a los oyentes. Quizá el problema está en que en España existen varias naciones políticas que a día de hoy no se consideran parte del poder constituyente unitario que dio a luz la Constitución del 78, y que si existen varias naciones políticas que reclaman su condición de poder constituyente propio, es difícil que, existiendo España, porque existan los españoles. Yo me he preguntado siempre, como miembro de un país semiperiférico como España, que estudió en un país central como es Alemania, ¿por qué en Italia tenían 900 y nosotros nos tuvimos que conformar con la vaquilla? Fíjense que de la misma manera podemos preguntarnos por qué en otros lugares han tenido procesos de secularización y nosotros nos hemos tenido que conformar con procesos de desamortización. La pregunta es aún, si quieren ustedes, más clara: ¿cómo es el proceso que nos lleva a enfrentar el pasado para superarlo? Porque creo que no vamos a encontrar ninguna solución a lo que nos compete si no tiramos del origen de todo lo que nos ocurre. Los alemanes han dedicado mucho tiempo a la Vergangenheitsbewältigung, es decir, a la superación del pasado, que te sitúa frente a tus retos reales, no a los retos inventados, ni a discusiones periodísticas, ni tampoco mediáticas, sino a los problemas reales que hay que solventar, aunque duelan. Recordemos que tuvo que enfrentar a Argentina al hecho de ser un país lleno de niños robados. ¿Qué situación más terrible? Tener que reconocer que tus verdaderos padres fueron asesinados. Tener que reconocer que a quienes llamabas papá y mamá eran los torturadores y los asesinos de tus verdaderos padres.
Por eso tampoco acepto lo que ha dicho Miguel Iceta, de que lo mejor que nos ha pasado en los últimos 300 años en nuestro país coincide con lo que realmente nos pasó, porque es muy injusto con todo aquello que no se permitió que pasara. Por tanto, no hagamos afirmaciones desde mi punto de vista tan sencillas de equiparar lo que existe con lo que debiera haber existido, porque seguimos entonces en la más absoluta de las cegueras. Yo creo que España tiene tres grandes heridas que seguimos leyendo hoy, tres heridas que de manera consciente e inconsciente nos impiden solventar nuestros problemas. Solamente las menciono. Una herida territorial de un país construido por acumulación durante la Reconquista. Haya muerto la duquesa de Alba con 35.000 hectáreas, castillos y demás. Un país de hidalgos conquistadores y con profundas dificultades para entendernos a nosotros mismos. Comparto radicalmente la tesis del profesor Villacañas, cuando dice que ya está bien de, y yo lo hice en mi tesis doctoral, de explicar buena parte de las cosas de Alemania y de Italia sobre su condición, la expresión de Helmut Plessner, de naciones tardías, y no entender que España también es una nación tardía. Somos un Estado muy viejo y una nación tardía, que tiene dificultades para entender que mientras que nosotros como Estado estábamos evangelizando, Cataluña se estaba encontrando a sí misma, en términos nacionales, carente de Estado. En ese sentido, fíjense ustedes que España, dice el profesor Villacañas, como Alemania, bueno, no, es muy largo. Quiero decir que, fíjense ustedes, que ya veo que me estoy comiendo el tiempo, fíjense ustedes que pegada a esta herida, que les decía, a esta herida territorial, hay que meter tres elementos que siguen persiguiéndonos incluso en nuestra manera de hacer política, que es la fractura de los conversos, que, como dice el profesor Villacañas, forjó el dispositivo político más sólido y permanente de las élites hispanas, las órdenes religiosas cuya influencia política es considerable. Fíjense ustedes que en nuestro país, en nuestra construcción territorial, hay unos elementos que siguen hoy siendo vigentes. Por ejemplo, en nuestra lucha política, y la propia expresión de lucha política, ya digo, las conversiones, los pogromos, las inquisiciones o la idea de cruzada, de que el adversario se convierte en un enemigo existencial al cual hay que batir en nombre de una cruzada. La segunda herida es la internacional, una herida que tienen los países que han perdido pronto sus imperios y que se han construido más con la tensión evangelizadora, como decía antes, que por la integración nacional, y que miran hacia afuera con una suerte de nostalgia. Somos de los pocos países del mundo que celebramos nuestro Día Nacional una conquista hacia afuera y no algo que realmente nos sirva de encuentro a todos los españoles. Eso nos lleva, fíjense ustedes, a una relación compleja igualmente con Europa y una relación compleja con América Latina. La tercera herida es la herida social, que se junta a la territorial y la internacional. Esta herida social que sobre todo se circunscribe a 40 años de dictadura. En el momento en donde se estaban construyendo los estados sociales en Europa, nosotros sufrimos una dictadura ni más ni menos que de 40 años, que no solventó a esa España de la oligarquía y caciquismo. Y esa herida social, a veces, y esto es una cosa que tenemos que entender, a veces se expresa esa herida social en términos de herida territorial, porque es mucho más sencillo. Y en ese sentido, la crisis económica es muy fácil que se quiera presentar como una crisis territorial, cuando no es el lugar. Fíjense ustedes que estas tres heridas que se enfrentan desde una perspectiva federal críticamente, también son utilizadas desde una perspectiva conservadora para ahondar en una España que, como alguien ha planteado repetidamente, no, lo hemos planteado todos, ¿no?, que la mayor fábrica de independentistas de este país sigue siendo el Partido Popular. Resumiría diciendo que el problema de España es que está mal enseñada y España está mal aprendida. Y por tanto la solución no va a venir ni por ningún parche, ni por nada que no tenga realmente capacidades pedagógicas. Creo que en Cataluña y en el País Vasco la represión territorial, no la social ni la política, que fue más dura seguramente en Madrid que en esos lugares, pero la represión territorial les permitió construir un relato identitario que les permitió, ya digo, reconocerse en un espacio que o lo entendemos o no se va a poder, en modo alguno, dialogar. Creo que la discusión del estatuto a mí me ayudó a entender muchas cosas. Recuerdo un compañero senador de un partido de la izquierda catalana regañándome al tiempo que me preguntaba dónde están los intelectuales españoles que no están apoyando el estatuto. Si es la oportunidad de la segunda transición, me decía en aquel entonces. Yo le planteaba a este compañero, si no habéis sido capaces vosotros, en Cataluña, de convencer ni a la mitad de la población, ¿por qué no reclamáis a nosotros? Y en segundo lugar, ¿por qué no os dais cuenta, por qué no hacéis la reflexión de que si España está mal enseñada y mal aprendida, alguien tiene que asumir la obligación
de replantear pedagógicamente que España es un país de países y una nación de naciones. Porque yo sigo escuchando en 2014 que hay gente que habla catalán para joder. Lo sigo escuchando en 2014. Y yo mismo, hace poco, estando en Guetaria a dar una conferencia, cuando de repente escucho en la calle dos amigos gritándose para saludarse, fulanito, menganito, y hablaban en vasco, dije, cuidado. Cuidado, que es que España tiene que entender que hay gente que sueña en euskera y hay gente que sueña en catalán. Y si eso no lo entendemos en el conjunto del Estado, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Voy terminando, que ya me he comido el tiempo. Fíjense que esto nos enfrenta, ¿no?, a un problema que tiene dos vertientes. En este caso concreto, una vertiente catalana, la obligación de abrir un proceso pedagógico. En discusiones del otro día, haciendo una tuerca en Cataluña, hay gente de la política catalana que decía, ya hemos tirado la toalla, ya hemos hecho todos los esfuerzos, ya hemos hecho toda la pedagogía que hacía falta, ya se han terminado las cuestiones pedagógicas. Y a mí me asustaba, porque entonces solamente quedaba, en ese sentido, la confrontación que nos llevará a seguir hablando en términos nacionales y no hablaremos de políticas sociales o de otros temas. Pero fíjense ustedes que estos desencuentros que afectan a Cataluña también los encontramos desde la perspectiva del resto del Estado, ¿no? Con un Partido Popular que parece que no tiene interés real en solventar los problemas, o que recurre a un Tribunal Constitucional que, lamento decirlo, creo que ha perdido su legitimidad como un organismo judicial imparcial cuyas decisiones competan y sean aceptadas por el conjunto de los españoles. Termino de verdad planteando que la solución creo que pasa por una solución federal que sea sincera y creíble. Y esta, fíjense ustedes, es imposible plantear, creo, por parte de los partidos políticos, porque el precio que pagarían en otros lugares variaría. ¿Qué instituciones estamos dispuestos a llevar a Cataluña? ¿O es que no nos acordamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo